Ahora sí quiero dejar el tiempo a la palabra con nuestro hermano Eric Bielma. Él tiene hoy el privilegio de compartirnos la palabra del Señor. Dejamos el tiempo, hermano Eric. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Me siento altamente privilegiado de parte de Él de venir delante de su presencia y poder compartir con ustedes una pequeña parte de la gran vastedad de bendición que Dios tiene a través de su palabra. La verdad es que cuando uno piensa ¿qué voy a compartir en esta u otra oportunidad? Nos sentimos como en un océano en el cual queremos tomar un vaso de agua y decimos, Señor, es tanto, y pedimos sabiduría y gracia al Señor para que nos pueda guiar. Primeramente quiero invitarlos a que inclinen su cabeza y vamos a orar. Amantísimo Padre, tú que moras en la eternidad, pero también en todo lugar, venimos a darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias por este día tan hermoso, por la vida, por tantas bendiciones que a cada momento tú nos proveas sin que nosotros las merezcamos. Y en esta hora, Señor, en que vamos a meditar en una pequeña parte de tu palabra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo de que prepare nuestros corazones como una tierra fértil, para que una palabra que llegue y quede sembrada en nuestras mentes y nuestros corazones será suficiente, Señor, para seguir adelante en tu voluntad, en tus caminos y tener esa clase de vida abundante que tú tienes para cada uno de tus hijos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, bienvenidos a los que están y a los que nos escuchan a través de la internet. Quiero decirles que Dios tiene propósitos eternos y nada sucede por casualidad. A veces nosotros pensamos de que quizá nosotros hemos sintonizado un canal, una radio, y que fue una coincidencia que la persona que estaba hablando de la palabra de Dios llegue directamente al punto el cual nosotros estamos viviendo, aquella necesidad que nosotros hemos estado teniendo tal vez por mucho tiempo, y llega el Señor y habla en nuestros corazones. Entonces es importante que nosotros sepamos que Dios es omnipresente, es omnipotente y omnisciente, quiere decir que Él lo sabe todo. Él conoce nuestra condición y, como dijo el escritor bíblico, Él se acuerda que somos polvo. Y ayer en una congregación donde estábamos, el pastor dijo, sí, el Señor se acuerda que somos polvo. Yo dije de atrás, y ceniza, para que así dice que somos. ¿Qué quiere decir? Que realmente no somos nada, ¿verdad? Si lo analizamos así, pero Dios nos ama a pesar de todo. ¿Por qué nos creó? ¿Verdad? Y como Él nos creó y somos criaturas suyas, Él nos ama. Y Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Usted que vino hoy, piense eso. Dios tiene un plan perfecto para su vida. Si nosotros no estamos viviendo en esa novedad de vida, no es por culpa del Señor, es porque nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones y estamos cosechando el fruto de nuestras decisiones. Pero cuando tomamos en serio la palabra del Señor y lo tomamos en serio a Él como nuestro Padre y nuestro guiador, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, y al Espíritu Santo como nuestro guiador y consolador, nosotros no podemos desear nada que no podamos tener, porque Él nos concede absolutamente todos los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando están de acuerdo a su voluntad.
Estuvimos hace pocas semanas celebrando una época muy importante, ¿verdad? Como la conocemos como la Semana Santa. Y la verdad es que cuando yo era niño, a ese tiempo de Cuaresma se le llamaba tiempo de guardar. Yo no entendía mucho el vocablo tiempo de guardar, pero sí me daba la idea de que era un tiempo especial espiritual, ¿verdad? Y el mundo se ha olvidado del significado tan profundo que tiene lo que es la Semana Santa. Pero yo recibo diariamente casi noticias de Israel. Ustedes saben de que este tiempo de Cuaresma en Israel es un tiempo súper especial. Y entonces los israelitas en este mes, ellos en el mes de marzo, ellos piensan en las maravillas que Dios hizo a través de sus padres, de sus antepasados. Y no es nada más y nada menos que el tiempo de la Pascua, ¿verdad? El tiempo de la Pascua para los israelitas es algo tan significativo, porque Dios llamó a un hombre llamado Abraham de la tierra de Ur de los caldeos. Y Dios llamó a Abraham para que fuera su siervo. Pero tenía un propósito para Abraham muy especial. Y Abraham estaba viviendo en una tierra en Ur. Y Ur era una urbe grandísima en aquel tiempo, una ciudad muy grande, muy cosmopolita y a la vez idólatra, donde existía toda clase de libertinaje y pecado. Y cuando Dios llama a Abraham, lo llamó para que él saliera de ese ambiente en el cual él había nacido y en el cual había crecido. Y Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su familia, de sus conocidos, de sus amistades, y que él lo iba a llevar a una tierra especial, y que él iba a ser de bendición para todas las naciones. Y Abraham recibió el llamado de Dios. Abraham obedeció y salió. Y hay algo tan importante en la vida de Abraham, porque comentaristas dicen que Abraham salió y era en realidad sin saber a dónde iba. No sé si usted ha pasado por esos momentos en la vida en que Dios nos lleva en una situación en la cual nosotros vamos sin saber a dónde vamos o qué vamos a hacer. Pero lo único que nosotros sabemos es que Dios nos ha dicho que hagamos eso que estamos haciendo. Entonces nosotros llegamos a salir por un elemento que se llama fe. Y salió Abraham de Ur de los caldeos hacia la tierra que no conocía. Y llegó Abraham, porque dice la palabra de Dios que Abraham salió hacia Canaán y hacia Canaán llegó. Cuando llegó a la tierra de Canaán, entonces Dios bendijo tanto a Abraham que Abraham conoció a Dios cuando le hizo el llamado. Pero a medida que Abraham principió a caminar con Dios, lo llegó a conocer en diferentes dimensiones. Y fíjese usted que los rabinos, cuando enseñan en la sinagoga los sábados, ellos enseñan, por ejemplo, lo que yo les estoy enseñando aquí, y ellos le llaman parashá. Y parashá es una parte, una porción de la Biblia que ellos estudian, ¿verdad? Y entonces en este parashá que pudiéramos nosotros decir que estamos en esta mañana, nos damos cuenta que Abraham fue conociendo a Dios en una forma paulatina, pero en una forma gradual, a medida que él entregaba su vida, a medida que él confiaba en el Señor. Y eso nos da a nosotros una esperanza muy grande, porque nosotros podemos llegar a ser como Abraham si tenemos la fe de Abraham. Y a medida que caminamos, vamos a ir conociendo a Dios en una dimensión diferente cada vez. Es emocionante, hermanos. Cuando estaba, yo comparto los jueves que con un grupo de hermanos
estudio bíblico y comenzamos con Génesis, ¿verdad? Y yo les digo, este año 2025 es un año de ver la gloria de Dios diario en nuestra vida. No es una vida cristiana aburrida, que hay lo mismo de siempre, no. La vida cristiana es una vida maravillosa. No quiere decir que no van a haber problemas van a haber y van a venir, pero con nosotros está el poderoso de Israel. Fue el que sacó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, y Abraham dijo, es que él es Dios, ¿verdad? Es Dios. Y cuando comenzó a conocer a Dios, Dios le hizo una promesa, porque dice que Abraham era un anciano y su esposa era ancianita, y no tenía hijos. Era muy rico, era un hombre, pero muy, muy adinerado. Pero si usted estuviera en el lugar de Abraham, se podría pensar, bueno, ¿qué pasa cuando yo me muera? ¿Qué pasa? ¿Para qué yo quiero más dinero? ¿Para qué voy a acumular más dinero? ¿Para quién? Si el dinero que yo tengo le va a dar a mi siervo, ¿verdad? Que se llama Eliezer, porque era la costumbre que el siervo más anciano que tenía el hombre, el hacendado, este siervo iba a heredar toda la riqueza de él. Entonces, cuando Dios le habló de bendición a Abraham, ¿verdad? Que si le obedecía, lo iba a bendecir, que si salía de su tierra, lo iba a bendecir. Entonces, lo primero que dijo Abraham es, pero Señor, yo no tengo hijo, no me has dado hijo. Y Dios le prometió un hijo. Y se lo prometió ser un ancianito. Tremendo, ¿no? Ya una persona mayor, bueno, no era tan ancianito cuando salió porque tenía 75 años, ¿verdad? Y yo tengo 75 años y yo no me quería muy ancianito. Pero eso todavía me da más esperanza de ver que ese grado por Dios de Ur de los Caldeos. Si a veces dicen, mire, vamos a hacer un viaje a tal vez, ay, no, es que estoy muy cansado. Y, es que ya estoy grande. A los 75 años sacó Dios a Abraham para un viaje que él no tenía idea. Y en ese tiempo no había carros, no había medios de transporte, aviones, era todo a pie mayormente o con meses de carga. Pero salió Abraham, y cuando Abraham le dijo a Dios, no tengo, Dios le dijo, yo te voy a proveer de un hijo. Y entonces nació en el corazón de Abraham una ilusión por algo que él no se imaginaba nunca tener, un hijo. Ya en la edad tan grande, bueno, transcurrieron los años y no se cumplía la promesa que Dios le había dado. Y cualquiera, me imagino, que se hubiera descorazonado y dicho, no, Dios me dijo, pero yo creo que tal vez ya no me lo va a dar, ¿verdad? Porque lo primero que nosotros tenemos como humanos es de que pasado cierto tiempo decimos, no es que Dios tal vez no quiere sanarme, o tal vez Dios no quiere hacer tal y tal cosa que yo le he pedido. Y nosotros sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto que nosotros lo necesitamos. Y cuando lo que pasa es que los planes de Dios, siendo perfectos, Él sabía que si Abraham y su esposa tenían un hijo a la edad de 75 años, podían haber pensado, bueno, la verdad es de que mi esposa pudo tener hijos a una edad mayor, pero Dios esperó hasta que ya estaban ancianitos para proveerles de un hijo. Y cuando Dios le proveyó a un hijo, entonces Abraham conoció a Dios como Dios El Shaddai, que significa el Todopoderoso. Lo comienza a conocer, y ahorita la dimensión en que Abraham lo conoce es como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y así todos los siervos de Dios van conociendo, como decía anteriormente, a Dios en diferentes dimensiones, en diferentes circunstancias, ¿verdad? Y la Biblia fue escrita para nuestro provecho, para que nosotros veamos lo que Dios ha hecho a través de las edades y seguirá haciendo, y que nosotros lo podamos experimentar, que nosotros vemos con Abraham. Y después dice que Abraham continuó, ¿verdad?, su caminar con Dios, y el niño pues comenzó a crecer, y Abraham lo amaba. Era su único hijo, lo amaba, y era el sueño. Imagínense que usted, siendo a esa edad y que haya tenido un hijo, ¿qué más podía usted desear? ¿Qué más podía anhelar? O sea, ¿qué podía hacer con su hijo si lo amaba? Me imagino que lo cuidaba, pero a lo sumo. Y cuando este niño comenzó a crecer y llegó a cierta edad,
a la edad, dicen los historiadores, a los 25 años, Dios le pidió que ofreciera el sacrificio a su hijo Isaac. Ofrecer el sacrificio significa que lo mataran, pues, ¿verdad? Que le ofreciera el sacrificio. Sacrificio es cuando se ofrecía un cordero o un animalito de sacrificio, que ofreciera a su hijo. Yo me imagino que la noticia a Abraham le llegó de una forma terrible, ¿verdad? Imagínese un padre o una madre que le pide, le puede haber dicho al Señor: Señor, pídeme cualquier cosa, todas mis riquezas, todo, me quedo sin nada, pero yo me quedo conmigo. Pero recuerde lo que dijo Job. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. A pesar de todas las circunstancias que pasó Job, él no le atribuyó despropósito a Dios. Y en eso consistió, y conocemos a Job como justo, que no le atribuyó despropósito a Dios. Y si nosotros aprendemos que todas las circunstancias que vienen a nuestra vida, Dios nos ha permitido por alguna razón y circunstancia que solo Él sabe, nosotros debemos de aceptarla. Y dice la palabra de que Él no solo oyó la orden del Señor, sino que no la pospuso, sino que Él tomó a sus siervos, tomó a su hijo y se fueron hacia el lugar que Dios le iba a mostrar dónde iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y salió con sus siervos, y me imagino que llevaban algún animal de carga para la madera, ¿verdad? Porque dice la Biblia que él llevaba madera y llevaba fuego, ¿verdad? Para consumar el sacrificio. Y sucedió que cuando llegaron al lugar, entonces le dice Abraham a sus siervos: ustedes quédense aquí, el muchacho y yo iremos y regresaremos. Allá no había vuelta de rueda, como dicen coloquialmente. Él iba a matar a su hijo, él iba a regresar solo. Y yo no sé por qué dijo él: regresaremos. Pero es que a veces hablamos y a veces profetizamos. Dice que se fue, y en el camino, ya cuando llegaron, le dice Isaac a su papá: padre mío, y le dice Abraham: aquí estoy, hijo. Una pregunta, papá, le dice: aquí está la leña, aquí está el fuego, ya el altar estaba preparado, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está la cabra para el sacrificio? Y lo que le contestó su papá fue: el Señor proveerá. Ahora ha servido ese versículo para muchos hermanos que cuando están en una situación muy apremiante, de índole económica, qué sé yo, dice: Jehová proveerá. Porque es aprendido de lo que ese gran siervo de Dios dijo en un momento tan crucial. Y entonces tomó a su hijo, y su hijo colocó al hijo, colocó la madera, y sobre esta madera, o sea, sobre los leños, digamos, colocó a Isaac, su hijo. Ahora se podría haber dicho: pero ¿cómo está la situación, verdad? Y ese niño, ¿por qué no salió corriendo? Pero si me van a matar, aunque sea mi papá, y yo salgo corriendo. Si el niño se sale corriendo cuando el papá los quiere corregir con un cincho, imagínense cuando lo quieren matar, porque está con el cuchillo y le dice: te voy a matar. Vemos la humildad del hijo, tremendo, esa humildad tan preciosa, ¿verdad? Y dice que tenía 25 años Isaac cuando su padre lo estaba amarrando para ser sacrificado sobre la ley. 25 años de edad. Y mire, por esa obediencia de Isaac nos sirve a nosotros como una figura de ver a Jesucristo, el hijo obediente, que cuando su padre le dijo de que tenía que derramar su sangre por nosotros los pecadores, él dio su vida por nosotros. Isaías dice que él, como cordero, fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Qué lindo, ¿verdad? La figura de Isaac. Entonces, en el momento en que ya estaba atado el joven y él tenía el cuchillo para matarlo, la voz de Dios viene del cielo y le dijo: detente, no le hagas ningún daño al niño, porque yo sé que temes a Dios.
Y si imaginas el corazón de ese padre cuando le dijo, no lo sacrifiques, porque ahora sé que tú temes a Dios. Y por eso te bendeciré. Y si puedes ver y contar la arena del mar, así será tu descendencia. Y en otra oportunidad lo sacó Dios y le dijo, mira el cielo, si puedes contar todas las estrellas, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas? Yo me acuerdo de esas noches en Panajachel cuando yo trabajaba en esa área, y en la noche subía yo al último piso del hotel y miraba ese cielo azul tachonado de estrellas. Me acordaba de Abraham cuando Dios me dijo, cuenta las estrellas. ¿Quién puede contar? ¿Quién puede contar hasta ese momento la cantidad de lo que ha sido la generación de los israelitas, de los descendientes de Abraham? Tremendo, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad, Dios le puso Abraham le puso a ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Fíjese que ya lo conoció como Jehová el Shaddai, ¿verdad? El Todopoderoso, porque le dio un hijo. Ahora que no permitió que su hijo muriera y que Dios le proveyó, porque dice que había un zarzal, ¿verdad? Y en el zarzal había un carnero que se había quedado atrapado, coincidentemente. Estaba el cordero atrapado en el zarzal. Entonces lo vio, volteó a ver a Abraham y estaba ahí el animalito para el sacrificio. Entonces se lo había provisto Dios, ¿verdad? Figura también en Cristo Jesús. Mire cómo Dios le proveyó a Abraham, pero cuando fue el momento de que Jesucristo ofreciera su vida, no hubo quien tomara el lugar de él, porque Jesucristo es el Cordero, como dijo Juan en el Evangelio de San Juan. Dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miren las figuras que vienen. Por eso me encantó cuando comenzamos a estudiar Génesis. Yo les decía a los hermanos, Génesis es importantísimo estudiarlo. Génesis significa principios. Y los principios, ¿por qué? Porque mucho de lo que nosotros leemos en Génesis lo vamos a ver incluso hasta Apocalipsis, que es el último libro. Habla de cordero. Aquí estamos hablando de un cordero, y en el libro de Apocalipsis habla del cordero, ¿verdad? Y dice que le alaban al cordero, y precioso, ¿verdad? Todo, la palabra de Dios toda va, como le dijera yo, que se complementa una tras otra en una forma perfecta. Pero bueno, y siguió Abraham su vida, creció su hijo Isaac, y tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y fue Jacob quien heredó la bendición de continuar con esta promesa que Dios le había dado, ¿verdad?, a Jacob. Entonces estaba yo hablándoles a ustedes respecto a por qué los israelitas estaban celebrando pues tanto esta época que coincidió con nuestra Semana Santa, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Dios creció tanto y ya estaba en Canaán, bueno, no había crecido demasiado, pero ya estaba en su proceso de crecimiento el pueblo en número, cuando Dios decidió que fueran a vivir a Egipto. ¿Por qué los israelitas se fueron a vivir a Egipto? Se fueron a vivir porque hubo una gran hambruna en el área de Canaán, permitida por Dios para que el pueblo de Israel fuera a Egipto y pudiera allí multiplicarse y crecer. ¿Y cómo hizo Dios para que este pueblo llegara, ¿verdad?, a Egipto? Él había enviado a José. ¿Cuánto hemos oído sobre José, verdad? La vida de José es una vida preciosa. Y José llegó a ser el segundo en el reino. Y cuando llamó a su papá que llegara, que se fuera de Canaán para Egipto, para que no murieran de hambre, el faraón, ¿verdad?, que era el rey en ese tiempo, le dijo a José que llevara a su familia y que le diera la mejor parte de Egipto para que ellos vivieran, era el área de José. Y entonces llegó Jacob con toda la familia y crecieron a través de los años, y crecieron a través de los años. Y por supuesto llegó el momento en que murió José, que toda esa generación murió, pero Israel se había multiplicado tanto. Los faraones, ¿sabe cuántos faraones habían muerto también? Y llegó el momento
que el faraón o el rey que estaba reinando, él no conoce a José y lo único que se comenzó a dar cuenta es de que los israelitas se habían multiplicado demasiado y que era un pueblo demasiado grande, y dijo, no, estos para nosotros ya son una amenaza. Lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Alemania, en todas esas partes, ¿verdad? Que los musulmanes se están creciendo de una forma que ahorita están saliendo de los pocos ingleses a la calle y los alemanes queremos nuestro país de regreso, ¿verdad? Crecieron demasiado y entonces ya son una amenaza para ellos. Y ahora hasta que le dijera yo, en el gobierno hay gente de esa raza, ¿verdad? Terrible, en una situación pero dura. Entonces el faraón se puso a pensar, no, estos ahorita mejor nosotros los vamos a controlar. Y los esclavizaron. Y los esclavizaron en una forma que el pueblo de Israel sufría 400 años de esclavitud en Egipto. Y dice que clamaban a Dios en su esclavitud. Nosotros no tenemos una idea de la dimensión de lo que es ser esclavo. Ser esclavo es una persona que no tiene derechos, no tiene salario, solamente se le exige que trabaje. Y ya alguien tiene control sobre de él y ella no tiene el libre albedrío de decir yo quiero hacer esto, sino que hay alguien que le está mandando y que lo está subyugando de una forma terrible. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios oró a Dios, que clamó a Dios, ¿verdad? Y Dios los escuchó. Y Dios se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, de que él iba a bendecir a su pueblo y que su pueblo iba a ser una gran nación. Entonces vino Dios y a través de un siervo llamado Moisés, él le dio la libertad al pueblo de Israel, ¿verdad? Y levantó a Moisés de una forma también extraordinaria. Son muchas prédicas más al respecto, pero dice que levantó a Moisés como líder, ¿verdad? En Egipto. Y entonces Moisés fue prácticamente el liberador del pueblo de Israel. Y Dios lo sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. ¿Y qué fue lo que Dios usó? ¿Qué armas tenía Moisés para poder sacar al pueblo? Tuvo un gran ejército, así el faraón, nosotros vamos a sacarte de aquí, y le dijo, tenemos armamento y ya nos unimos con la Unión Europea y ellos me van a ayudar y esto y lo otro. Cuando Dios le dijo, saca al pueblo, y le dice Moisés a Dios, pero yo no tengo nada, yo no soy ni sé hablar, yo no tengo la capacidad de yo ir a hablar con faraón y sacar a tu pueblo. Y usted sabe que los israelitas tienen un bordón, usan un bordón, ¿verdad? Es como un gancho, ¿verdad? Es como un bordón. Y Dios le dice, ¿y qué tienes en la mano? Y él, un palo, ¿verdad? Un bordón. ¿Quién iba a saber que con ese bordón Dios hizo milagros maravillosos? Tira ese bordón, tiró el bordón y se volvió una culebra. Mete la mano entre tu saco y sácala. Cuando la sacó había lepra en su mano. Volvió a meter la mano en su saco, la sacó y estaba limpia. Y dijo, esas son señales que vas a presentar delante del faraón. Y esa vara le sirvió a él cuando iba a cruzar el mar rojo, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, alza la vara, y entonces el mar se va a partir, y el mar se abrió. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, ay Señor, es que yo no tengo nada? Y a veces Dios no dice, ¿y esto? Ay Señor, es que no consigo trabajo. Ay, es que yo no soy capaz de esto y del otro. Y Dios me dice, ¿tienes manos o no tienes manos? ¿Tienes pies? Entonces lo tienes todo, ¿verdad? Nosotros a veces no tengo nada y tenemos tantas cosas. Lo que pasa es que somos tan mal agradecidos con Dios, ¿verdad? Solo el hecho de que estemos respirando. Recuerden usted durante la pandemia, la gente pagaba por los tanques de oxígeno. Un multimillonario en Nueva York, él dijo que jamás había pensado en querer pagar para poder respirar un poco de oxígeno. Y por cierto que murió, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y ver todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tal vez usted se va a acordar cuando era niño o niña, Dios le trató conmigo en esta y esta forma. Pero siguiendo con el pueblo de Israel, Dios los sacó en un momento muy interesante. Cuando Moisés llegó con el rey de Egipto, le dijo que
que dejara salir al pueblo de Israel y el faraón no los dejó ir. Entonces Dios tuvo que tratar con el rey de Egipto a través de plagas, ¿verdad? 9 plagas diferentes envió, ¿verdad? Una de las plagas que le envió fue contra el ganado, y el ganado murió, ¿verdad? Todo el ganado que había en Egipto. Cayó granizo, fue terrible la devastación sobre las cosechas, otra plaga. Hubo una plaga de langostas, de esos animalitos, ¿verdad? Nosotros no los conocemos mucho, pero en Medio Oriente dice que son nubes de langostas y se van sobre las plantas y en un momento se lo comen absolutamente todo y solo dejan los tronquitos. También vino la plaga de las tinieblas. Se fue la luz del sol y la gente se quedó que no podía ver. No les servían ni siquiera las candelas que usaban, era tan densa la oscuridad. Y mire, hace poco hubo un problema de oscuridad en Europa, ¿verdad? Y no sé si se los oyeron, ¿verdad? Que hubo un ascenso y la gente estaba, pero terriblemente preocupada. Iba el grito en el cielo y todo el mundo lo supo. Y fueron 4 días, 2 o 3 días de tinieblas, ¿verdad? Pero aquí en Egipto fue algo terrible, era una plaga. Ahora déjenme decir una cosa. Estas plagas que cayeron no fueron al azar y sin ningún propósito. Cada plaga tenía un propósito. Por ejemplo, con la plaga del ganado, Dios estaba atacando a los dioses de Egipto. El buey Apis, este buey era uno de los dioses que adoraban los egipcios. Y así otros Thor también era otra de las deidades asociadas al ganado y a la fertilidad. Entonces Dios, cuando hizo caer la plaga sobre el ganado, era porque estaba tratando con esos dioses de Egipto, demostrándole a los egipcios que esos no eran dioses, que eran solamente imágenes, ¿verdad? Que no era así, que no debía ser así. Con el granizo y las langostas también estaba Dios atacando lo que era a los dioses, que según los egipcios ellos tenían control sobre la lluvia, sobre todo, ¿verdad? Que el dios de la lluvia, incluso los mayas, aquí en nuestro medio tenían el dios de la guerra, el dios de la lluvia, todos. Pues estas plagas que Dios hizo caer fueron sobre los dioses de Egipto. Tenía un doble propósito. En primer lugar, para demostrar que Moisés les estaba diciendo a ellos que tenían la autoridad de Dios. Y por otra parte, era una escuela para los israelitas, porque ellos no habían tenido un conocimiento de Dios. Y ahora, viendo las maravillas que Dios hacía, entonces la fe de ellos se iba fortaleciendo. Dicen, es que el Dios es poderoso. Y cada vez que hay una plaga, el Dios es súper poderoso, ¿verdad? Es maravilloso. Hasta que llegó la última plaga, que fue la plaga de los primogénitos, cuando murieron todos los primogénitos. Pero ahí pasó algo tremendo, porque Dios le dijo a Moisés: voy a sacar al pueblo de Israel a la libertad. Ahora ya el rey no les va a poder decir que no se vayan, porque esta plaga la va a alcanzar hasta él. Va a morir hasta el primogénito del rey. Pero ustedes tienen que desollar un cordero, tienen que ofrecer un cordero, matarlo. Esa sangre la van a poner a pintar sobre los dinteles, sobre el marco de sus puertas, van a echar sangre y se van a meter en su casa y se van a comer el cordero, preparados para salir, porque van a comer la Pascua, y a eso le llaman Pascua. Es la Pascua de Jehová cuando los saca de la esclavitud de Egipto. Y cuando el ángel de la muerte venga matando a los primogénitos de Egipto, ninguno de los israelitas va a morir. ¿Por qué? Porque el ángel va a ver la sangre del cordero. ¡Qué precioso! ¿Usted dirá qué es eso? Semana Santa. Coincidió con, no hay coincidencia en Dios, que cuando el Cordero de Dios fue ofrecido, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos librados de la muerte por la sangre de ese Cordero perfecto que Dios ofreció. Y entonces nos sacó de la esclavitud, por eso nos liberó, ¿verdad? Él nos compró, nos redimió. Redimir significa comprar por precio, por su sangre preciosa. Y entonces dice que salió el pueblo de Israel, pero Dios en su perfecta voluntad y sus planes tan perfectos. El pueblo de Israel, que había sido esclavo, humillado, que no les pagaban nada, a última hora estaban tan aterrorizados los egipcios de ver lo que estaba pasando. Ellos dijeron: ahorita se mueren nuestros hijos y atrás vamos nosotros y nos vamos a morir todos. Entonces cuando le dijeron a los israelitas: váyanse, salgan de nuestro país, váyanse, váyanse,
Y entonces los egipcios le dijeron, sí, pero ¿y qué nos van a dar? Porque Dios les había dicho, antes de irse ustedes le van a pedir a su vecino, a su vecina, que les dé artículos de oro, de plata, ¿y qué nos van a dar? Y dice que llévense lo que quieran. Y dice que les daban ropa, le daban, salieron cargados de riqueza. Por todos los años que ellos habían trabajado y no les habían pagado, ellos ya nos podían con toda la riqueza que salieron. Y salió el pueblo de Israel cargado de riqueza hacia el lugar que Dios les iba a ofrecer. Total de que nos damos cuenta de que es algo tan precioso el significado de la Semana Santa. Y el mundo celebrándolo en las playas, ¿verdad? Y el mundo celebrándolo de una forma que, sí, que hay pan y se chile relleno y se pescado a la vizcaína y nosotros, y yo ni comí torrejas este año. Me hicieron falta. Pero bueno, hermano, no es eso. Es un sentido espiritual. Es para estar uno en su casa, reflexionar y decir, Señor, qué precioso, qué tremendo es esto. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando ellos, antes de salir, ellos tenían que sacar todo lo que era que tenía levadura, ¿verdad? Porque la levadura es una figura del pecado. Cuando la levadura se fermenta todo lo demás. Entonces tenían que sacar. A la fecha los judíos lo hacen. Fíjense que mandan una lista diciendo qué es lo que fermenta. Hay que buscar en la casa cosas que fermentan. Licor, fuera. Pan antiguo, fuera. Y dan una lista de cosas que los israelitas a la fecha tienen que sacar de su casa. Es este tiempo de la Pascua. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que analizar en nuestra vida cuáles son aquellas cosas. Emets le llaman los judíos. ¿Qué es el emets en nuestra vida que no le agrada al Señor? ¿Qué es lo que no está permitiendo que nosotros vivamos una vida de libertad? Porque Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una iglesia que se llama Casa de Libertad. Yo espero que así sea, ¿verdad? Que no solamente sea el nombre, porque Dios a eso nos ha llamado, a libertad nos ha llamado. Bueno, nosotros fuimos comprados por precio, pero vamos a seguir, no sé cuánto tiempo. Ahora, el juicio de Dios que cayó sobre el pueblo de Egipto, si lo analizamos nos damos cuenta que el juicio de Dios no es arbitrario ni es cruel. E incluso el juicio que viene, Dios nos está advirtiendo que la venida de Cristo viene pronto. Y cuando la gente dice, gente cristiana están locos, siempre que ya Cristo va a venir, que ¿cuántos años ya lloró mi abuelita, mis abuelitas, todos murieron? Y siempre que Cristo viene, y se burla. Pero fíjese que en 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 9, lo que le responde a esos burladores el Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que analicemos nuestra vida, que nosotros le rindamos a Él aquellas áreas, aquello que su palabra dice que no le agrada, porque no es para hacerle un favor a Dios, es para guardar nuestra propia vida. Porque cuando Dios nos dice no hagas esto, es para tu bien. Cuando un papá le dice a su niño, mire, no toques eso allí, porque si metes el dedito ese enchufe ahí, te vas a morir, te vas a carbonizar. Y si el niño es obediente, no lo toca, pero se le dice, no, mi papá no sabe cómo. Y que cuando va un pedacito de carbón ahí, ¿verdad? Y así con nuestra vida, Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad que nos arrepintamos, porque Dios nos ama, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan diferente. Por eso es que no debemos compararnos con el hermano que él tiene más dones que no tengo, que no se acerca. Le dijeron a mi hermana más pequeña, ella ama mucho al Señor, y le dijeron, mire, ¿y usted por qué no predica? Porque como ella es así muy elocuente, ¿verdad? Ella dijo, no, yo no sé predicar. Pero me contaba y me dijo, fíjate que hablé con una de mis amigas y que tuvimos un té que las llevé a mi casa, que les di pastel. Es una socialité, le dije yo, y mi cuñado, gracias, usted solo comiendo se mantiene. Porque es la moda, ¿verdad? Grupos dicen, pero grupos de comer. Y dice, no, ese es el evangelio, ¿verdad? Ay, que estamos contando el evangelio y nada que ver. Entonces, y me dice mi hermana, es que fíjate, lo que pasa es que estas son mis compañeras de natación
Y yo entonces las invité a mi casa a comer. Pero ¿verdad? Todas esas ya son parte de mi grupo de estudio bíblico. Mira el trabajo que está haciendo. Ella no está diciendo, vamos a la iglesia, no se hace amiga de ellas, las invita y mira, y les habla del Señor. Y cuando la están llamando, fíjese que hay que por favor ore por eso. Y digo yo, Dios tiene formas en que nos puede usar a nosotros. Dios no tiene así lo puede hacer. Nos da a cada uno dones de una forma tan diferente. Lo importante es que tengamos un corazón para servir al Señor. Porque no todo el mundo va a predicar, no todo el mundo va a enseñar, pero cada uno tenemos un ministerio específico que Dios nos ha dado. Tenemos, aunque sea para invitar a alguien a la iglesia, ¿verdad? O a un grupo de oración o lo que sea, o decirle, mira, estoy orando por ti. O que sientan suficiente confianza al decirle a uno sus problemas para que uno se convierta en un intercesor de ellos, ¿verdad? Y que a través de la oración el Señor haga la obra en la vida de cada uno. Porque eso es lo que Dios quiere, las vidas restauradas. Hace poco se casó una sobrina nieta. Y me decía mi hermana, hola mis hermanas, me decía, mira, estabas tan contento, me dice, que yo hubiera querido tomarte video, de ver cómo estabas. Yo no me di cuenta, pero yo sí estaba feliz, porque esa niña se había ido a vivir con un muchacho, estaba viviendo con él, y ella había conocido al Señor siendo niña, y decía yo, ¿qué va a hacer en su vida? Ella está viviendo con él, pero que mañana él le dice, mira, yo quiero hablar contigo, y así que por favor cada uno a su casa. ¿Qué garantía tenía ella? Nada, absolutamente. Pero Dios en su misericordia permitió que este joven la amara, la apreciara. Mire, cuando estaban dándose los votos matrimoniales, ellos hicieron su papelito cada uno. Él lloraba cuando le estaba dando, diciendo lo que ella significaba para él. Y ella lloraba, y nosotros llorábamos. Yo no soy llorón, no, me cuesta mucho, yo no puedo llorar. Pero mire, se me corrían las lágrimas. Y dije, Señor, qué precioso. Y resulta que ahora el novio le busquemos una iglesia donde congregarnos. Y ahora son esposos, son jovencitos, pero ya es una vida con un propósito. Se casaron por la iglesia, llegó un pastor a casarlos. Y yo era el hombre más feliz y contento porque estaba yo tan feliz. Como digo a mi hermano, he orado por tiempo por esa sobrina mía. Orado, Señor, que ella reconcilie contigo. Ten misericordia de su vida. Y Dios tuvo misericordia de él. Ahora, ¿qué hacen sus caminos? Porque bueno, sigo orando para Dios de todas maneras, pero mire qué lindo. Dios tiene un plan precioso. Y dijeron que fue una boda tan preciosa, en un ambiente lindo. Dios la bendijo definitivamente. Vemos la misericordia de Dios, vemos la soberanía de Dios. Y de eso podemos hacer un debate teológico, ¿verdad? Incluyendo el libre albedrío, porque Dios a nosotros nos ha dado el poder escoger, el poder decidir, ¿verdad? Dios no quiere robots. Ahorita está la inteligencia artificial y los robots, ¿verdad? Yo tengo un sobrino que es ingeniero de robótica, y entonces hay un perrito que es robot, ¿verdad? Y él le sirve a unos restaurantes, pero eso ya fue al supermercado, y está y que mira que no se cuenta el robot ahí haciendo propaganda del producto. Nosotros hemos crecido en una época, ¿verdad?, de tanta tecnología que uno se queda bien. Pero Dios no quiere robots, porque al robot se le programa, pero Dios ve el corazón. Y que, imagínense que un par de esposos que el programa el esposo a la esposa, decime, te amo, sabiendo que no siente absolutamente nada, ¿verdad? Pero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque del corazón mana la vida. Y en la sangre está la vida. Por eso fue necesario el derramamiento de sangre. Voy concluyendo. Tenía mucho más que compartir, pero el tiempo apremia. No obstante, espero que el mensaje haya llegado a su corazón. No sé dónde le habló Dios, pero yo sé que Él habla a través de su palabra. Y como conclusión quiero decirle que comience a leer la palabra. Comience por Génesis. Si usted no entiende, métase en internet a buscar los estudios bíblicos que le expliquen, y explican muy claramente. Nosotros en el grupo estamos ya en Éxodo, bastante adelantados con Éxodo, y en los capítulos 9 al 11 de Éxodo no solamente se habla de la liberación de Israel, sino que también revela la soberanía y justicia de Dios.
la paciencia de Dios, la necesidad de un corazón sensible a la voz de Dios, y nos lleva a la redención final, que es en Jesucristo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. O sea, Dios quiere que escojamos la vida, así dice la Biblia. Escoge la vida, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Eventualmente la gente parece que estuviera muy gozosa en el mundo, disfrutándolo, pero eso lleva a la muerte. Entonces Dios nos está mostrando una vida mejor, una vida que nos va a llevar por siempre con Él a la eternidad. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es una luz? ¿Qué es la lámpara? Nos ayuda a discernir la oscuridad para que nosotros no nos caigamos, no tengamos problemas. Y Jesús, que es la luz del mundo, esa luz es la que a nosotros nos espera un día, si nosotros seguimos los lineamientos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y recordemos lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Abraham dio a su Hijo unigénito, pero Dios no permitió que ese sacrificio se consumara. Pero cuando dio a su Hijo, Él dio lo más precioso. Si Él dio a su Hijo, ¿qué más no nos puede dar? Si con Dios nada nos puede faltar, al contrario, Dios nos abunda. Es que no es rico el que no tiene, si es el que no necesita. Cuando llegamos a conformarnos con lo que Dios nos ha dado, es que yo no tengo el dinero que tiene fuera, yo no tengo el carro que tiene fuera. No, Dios, Él ha decidido cuál es nuestra situación económica y tenemos que contentarnos, ser felices con ella. El apóstol Pablo dijo: yo sé lo que es tener abundancia y lo que es pasar necesidad, pero en todas las situaciones que vengan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, ¿verdad? Saber que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces el plan de Él es perfecto. Busquémoslo, busquemos a Dios, buscar a Dios mientras puede ser hallado, dice la palabra de Dios. Busquémoslo en su palabra. Veamos programas en internet, pero veamos no esa suciedad, esa mugre, ese pecado que está tan de moda y que ya la gente lo mira tan natural. Todo lo que es pecaminoso, sucio y contrario a la santidad de Dios, a la gente le parece de lo más normal. La nueva generación está: eso así es, eso así es. Eso no es así. Dios no nos creó para vivir en inmundicia, sino para vivir la vida de libertad, de sacarnos de la esclavitud, de los vicios, de adicciones, de cualquier cosa que nos está quitando la vida. Y Dios quiere darnos libertad en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida. Que no tengamos una vida temporal, sino una vida por toda la eternidad. Es la promesa de Dios, y Dios que no miente. Nosotros vamos a ir conociendo a Dios a medida que caminamos, lo vamos a ir conociendo en una dimensión diferente. Lo vamos a conocer como el Todopoderoso, el Shaddai. Lo vamos a conocer como Jehová el Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el que me provee para todas mis necesidades, ¿verdad? Tal vez no me va a dar unas cuentas bancarias de aquí a allá, pero si no lo necesito, ¿verdad? Dios me va a proveer todo lo que realmente necesito. Jehová Shalom. Esa es otra oportunidad. ¿Cómo lo conocieron? Shalom significa paz. Jehová es mi paz, Dios es mi paz. Pero no es una paz la que ofrece el mundo, sino es una paz integral de espíritu, alma y cuerpo. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto? Esa es otra cosa que predica los nombres de Dios. Pero yo les insto a que sigamos buscando al Señor. Sigamos adelante. Él tiene para nosotros un futuro maravilloso si confiamos en su palabra, si hacemos su voluntad. Nosotros llegamos a ser hijos e hijas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos compró, y por medio de Jesucristo y de su sangre preciosa llegamos a ser hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga.